Salmo 119, versos 65 al 71. Dice así la palabra del Señor. Bien has hecho con tu siervo, Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén. Yo quisiera pedirles antes de la clase que cada uno pensara de qué forma Dios ha sido fiel en tu vida hoy. Hoy miércoles, de qué forma Dios te mostró su fidelidad, y que cierres tus ojos y le agradezcas de corazón. Señor, yo te doy gracias, por ejemplo en mi caso, yo te doy gracias porque hoy, a pesar de las muchas cosas que me esperaban en el día, me permitiste buscarte en la mañana, leer tu palabra, orar y traer mis pecados delante de ti. Entonces quiero animarle cada uno con sus ojos cerrados, eso entre tú y el Señor. Dale gracias de manera específica de qué forma Él fue fiel en tu vida hoy. Oremos. Señor, ¿cuántas veces damos por sentado las formas en las que tú nos muestras tu fidelidad y tu cuidado? Nos levantamos en la mañana a llevar a cabo nuestras agendas. Llegamos luego a casa cansados con el deseo simplemente de comer y luego dormir. Y olvidamos dar gracias por la forma en cómo tú muestras tu fidelidad cada día. Tu fidelidad es la forma como nos perdonas. Tu fidelidad es la forma como nos proteges. Incluso tu fidelidad es la forma como nos disciplinas cuando pecamos. Tu fidelidad cuando vemos ese plato sobre la mesa. Tu fidelidad cuando vemos en esa mesa, sentados allí, aquellas personas que amamos que pudieran no estar. Gracias, Señor, porque nos muestras tu fidelidad en los detalles más pequeños y en los más grandes. Permítenos recordar cada día, al terminar el día o al comenzar el mismo, la forma en cómo tú has sido fiel. Estamos muy acostumbrados a recordar solo lo negativo del día, pero queremos también traer a nuestros corazones con fe la forma en cómo tu mano fiel obró en esos días duros que nos espera a cada uno de nosotros. Así que hoy te alabamos por tu fidelidad, pero también hoy te damos gracias por tu fidelidad. Ayúdanos ahora a predicar tu palabra, pero también a escuchar tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Acompáñenme de nuevo al Salmo 119, pero leamos únicamente los versos 70 y 71 de esta sección de las Escrituras. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, versos 70 y 71. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno, miren eso, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gustan las historias? ¿Y a cuántos de ustedes les gustan esas películas que dice al inicio basada en hechos de la vida real? Muy bien, a prácticamente todos. Definitivamente las historias son maravillosas, pero aún son más maravillosas cuando esas historias nos revelan una verdad. Cuando podemos extraer de ellas algún tipo de aprendizaje para la vida en cuanto a nuestra relación con los demás, en cuanto a los momentos difíciles o incluso en cuanto a nuestra relación con Dios. Y precisamente siguiendo esa misma idea y anhelo de nuestro corazón cuando escuchamos una historia, yo quiero contarles una historia de la vida real
que relata el doctor Paul Brown sobre una niña llamada Tania. ¿En qué consiste esta historia? ¿Y cuál es el aprendizaje que podemos traer a nuestros corazones? ¿Y cómo puede prepararnos para lo que vamos a aprender hoy? Esta niña llamada Tania padecía de una condición extremadamente rara. La condición consistía en que esta niña no podía sentir ningún tipo de dolor. A primera vista, esto parecería una ventaja. Y más en medio nuestro donde tenemos fobia al dolor. Pues Tania era una niña aparentemente sana, era una niña activa y sonriente la mayoría parte del tiempo. No lloraba cuando se caía. ¿Sabe por qué? Porque recuerden, no podía sentir ningún tipo de dolor. Esa era su enfermedad. No se quejaba cuando se golpeaba a Tania. No reaccionaba ante heridas que harían gritar a cualquier otro niño. Pero precisamente, de acuerdo a este doctor, allí estaba el problema de Tania. En lo que algunos podían considerar una ventaja, científicamente hablando, esto podía traer grandes consecuencias y le explico por qué. En una ocasión, por ejemplo, Tania se dislocó gravemente el pie. Una cosa que en cualquiera produciría un montón de dolor. Su tobillo estaba torcido, inflamado y dañado. Pero ¿saben qué? Ella seguía caminando como si nada pasara. A pesar de tener un tobillo dislocado, hinchado y dañado. No hubo llanto, no hubo dolor, no hubo tristeza, no hubo queja, no hubo alarma por parte de Tania. El daño avanzó silenciosamente porque el cuerpo no tenía la señal que debía detenerlo. En otra ocasión, siendo aún más pequeña Tania, su madre la dejó sola por tan solo unos minutos, jugando como pudiéramos dejar a cualquiera de nuestros hijos. Y cuando su madre regresa, encuentra a la niña dibujando sobre la cama con algo rojo. Horrorizada su madre, por supuesto, descubrió que Tania se había mordido la punta del dedo hasta sangrar y estaba usando su propia sangre como pintura. La niña no sentía dolor, no entendía el peligro, no percibía el daño. Con el paso del tiempo, la falta de dolor en Tania produjo consecuencias devastadoras como infecciones, fracturas no tratadas porque no sentía, no podía avisar, no podía notificar, por lo tanto no se podía solucionar. Pero también eso trajo consigo varias amputaciones en su cuerpo. Cuando esto pasa, el padre de Tania termina yéndose de casa porque no podía soportar ver a su hija así. Él llegó a decir que ella parecía un monstruo. Y le abrumaba profundamente ver a sus hijas por todos lados heridas, con tantas amputaciones, infecciones y fracturas. Le parecía completamente horrible y el hombre se fue. Pero esta historia de Tania es una metáfora viviente de lo que significa vivir sin dolor. ¿Escucharon eso? Esta historia es una metáfora viviente de lo que significa vivir sin dolor. Aquello que ella no sentía era precisamente lo que podía protegerla de que estas cosas avanzaran y hicieran más daño. Hermanos, el dolor que solemos odiar era en realidad un regalo que ella no tenía. Esta historia nos prepara para una verdad que va en contra de nuestra intuición natural. Hermanos, el dolor no siempre es un enemigo. A veces el dolor es un maestro. Si usted termina esta clase de hoy y recuerda eso, vamos bien. Repito, el dolor no siempre es un enemigo. A veces el dolor es un maestro. A veces el dolor es una advertencia para nosotros para tratar algo que está sucediendo o para evidenciar algo que no está bien en nuestro cuerpo. Y en muchas ocasiones el dolor es una herramienta que nuestro buen, sabio y poderoso Dios
lo usa para producir algo más profundo y real en aquellos hijos que ha redimido en Cristo Jesús. Vivimos en una cultura que huye del dolor. Tenemos un pánico al dolor. No nos encantan conversaciones que estén relacionadas con el dolor. ¿Y qué hacemos? Lo anestesiamos, lo evitamos, lo reprimimos, lo negamos o a veces peor, lo espiritualizamos mal. Pero la Escritura y la experiencia cristiana nos muestran otra realidad. Nuestro Dios, el Dios que nos salvó a ti y a mí, no desperdicia el dolor. Y más aún, hay un tipo de dolor que puede llamarse con toda honestidad, bendito dolor. Y quiero que veamos esta clase o esta idea bajo algunos encabezados. Y el primero que quiero desarrollar para ustedes es que quiero que veamos el dolor como parte del diseño de Dios. Así es, el dolor como parte del diseño de Dios. Hermanos, desde el principio de la Biblia, Dios no esconde la realidad del sufrimiento. Muchas personas rechazan a Dios cuando sufren y se preguntan, ¿cómo puede ser que Dios vea a alguien sufrir y no haga absolutamente nada, como si Dios haya sido el autor del dolor? O como si Dios nos hubiese mentido y no hubiese dicho que todo aquel que cree en Él jamás sufrirá ni nada le dolerá. Eso no es así. La Biblia desde el inicio nos recuerda la realidad del sufrimiento. La Biblia nos presenta una vida de fe, nunca nos presenta una vida de fe libre de aflicción, sino más bien una vida sostenida por Dios en medio de la aflicción. Eso sí nos lo presenta Dios. Así que el problema no es que experimentemos dolor. El problema es cómo interpretamos el dolor cuando llega a nuestra vida. Ese es el punto. Nosotros siempre estamos interpretando. Cuando vamos en la autopista y se acerca un motorizado, un vehículo por un lado, inmediatamente comenzamos a interpretar. Me va a golpear, me va a chocar, voy a voltear, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede en muchas áreas. Siempre estamos interpretando. Estamos en una conversación con alguien y todavía no ha terminado de hablar y ya nosotros estamos llegando a conclusiones. Siempre estamos interpretando. La pregunta es si estamos interpretando bien. Cuando vemos el dolor, nosotros, ¿cómo lo interpretamos? Comenzamos a ver el dolor en nuestra vida como una interrupción a nuestro bienestar. Llega un mensaje al grupo, una mala noticia, y decimos, wow, ahora van a necesitar de mi apoyo, wow, ahora viene el dolor, ahora vienen las malas noticias, tan bien que yo la estaba pasando. ¿Cómo interpretamos el dolor cuando llega a nuestra vida? En ocasiones como un castigo. Mire, nosotros podamos soportar una especie de dolor o prueba. Los primeros 2 o 3 días estamos diciendo, alabado sea el Señor. Oh Señor, qué fiel eres, que has traído mi prueba para el bien de mi alma. Pero basta que esa gripecita o fiebre o dolor en la rodilla se extienda unas 2 semanas. Se acabó la alabanza, se acabó el gozo. Así que a veces nuestro problema no es que el dolor llegue a la puerta, sino cuando este comienza a extenderse en el tiempo. ¿Y cómo comenzamos a interpretarlo? Señor, tú no me amas, me estás castigando, porque si tú me amaras, yo no estuviera pasando con esto. Interpretamos las pruebas de la misma forma como el pagano interpreta las pruebas. ¿Cómo interpreta un pagano, el incrédulo, las pruebas? Dios no existe. Está castigando el mundo. Este es un Dios que odia. Y lamentablemente a veces los hijos de Dios abrazan esa cosmovisión. Pero ¿cómo interpretamos el dolor? También como una señal de fracaso espiritual. Quizás no he llegado al tope de mi espiritualidad y por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y les digo algo, mis queridos hermanos que están aquí esta noche. Si nosotros comenzamos a interpretar el dolor de la forma como lo acabo de mencionar, inevitablemente lucharemos contra él de forma equivocada. Jamás veremos el dolor como una bendición si seguimos interpretando nuestro dolor como lo acabamos de ver. Cuando entendemos que Dios puede usar el dolor como un instrumento para formarme, como un instrumento para purificarme, como un instrumento para revelar las motivaciones de mi corazón en mi vida cristiana, todo comienza a cambiar. No todo dolor es bueno en sí mismo.
nosotros estamos reconociendo también hoy que el dolor no es virtuoso por definición. No fuimos diseñados para el dolor. Por eso una de las cosas que el Señor promete en la consumación es una vida eterna sin dolor. Pero mientras estamos en este mundo caído, pero redimidos, nosotros podemos darle sentido al dolor. Hay dolores que producen algo bueno, algo necesario, algo que no se formaría en los tiempos de prosperidad. Yo no sé usted, si usted piensa igual que yo, pero los momentos de profunda prueba en mi vida es donde yo he podido elevar las mejores oraciones a Dios. Y cuando digo las mejores oraciones es porque Dios llama una buena oración, una que nace desde el quebranto, una que nace desde la honestidad, una que nace desde la dependencia, una que reconoce completamente que solo tú me puedes socorrer y ayudar. Cosas y oraciones que no elevamos en los tiempos de prosperidad. No es un secreto para nosotros que cuando estamos atravesando por momentos de dolor, la lectura de la palabra se vuelve un manjar. Corremos a los salmos, corremos a esas historias de dolor, corremos a esas promesas poderosas y las apreciamos como en ningún otro tiempo. Cantamos el domingo himnos como Tu fidelidad, Estoy bien, o Noble sostén, con lágrimas, con gozo y con verdad. Cosa que no lo hacemos en tiempos de prosperidad. Así que definitivamente hay algo bueno que produce el dolor y algo necesario que no se forme en tu vida y en la mía de otra manera. A veces los tiempos de escasez y de prueba en una iglesia fortalecen la relación en la vida de los hermanos. Y así sucesivamente. Por eso no hablamos de glorificar el sufrimiento, sino de reconocer lo que Dios puede producir a través de él. Acompáñeme a la primera carta del apóstol Pedro, por favor. Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Noten lo que dice el apóstol Pedro. Por un poco de tiempo, si es necesario. Dios traerá una prueba a tu vida cada vez que Él lo considere necesario. Y Él sabe cuando tu corazón y el mío necesitan ser pasados por fuego. Él sabe cuándo en su providencia darnos tiempos de prosperidad, pero sabe también en su providencia cuando darnos tiempos de dolor. Pero dice Pedro, todo esto es para quitar las impurezas de tu fe y la mía. Por lo tanto, como dijimos al principio, el dolor es parte del diseño divino, pero tiene propósito: purificar mi fe y la tuya, no destruirla. Lo mismo declaró Job luego de diversas pruebas. Dice la escritura que y no en todo esto no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Hay propósito. Aunque no sea tan claro para mí, yo sirvo a un Dios de propósito. No un Dios que hace las cosas simplemente porque quiere. Así que en primer lugar, el dolor es parte del diseño de Dios para acercarnos a Él, para purificar nuestra fe, porque siempre hay un propósito santo detrás de cada dolor. Hay momentos donde, como dice Pedro, si Él considera necesario, traerá dolor a nuestra vida. Pero en segundo lugar, si realmente el diseño de Dios es traer pruebas para purificarnos y lograr propósitos que no sucederían en tiempos de comodidad o prosperidad, entonces, ¿cuál es el típico error que tendemos a cometer? Pues eso nos lleva al segundo punto. El gran error que cometemos es huir del dolor. Uno de los grandes errores del corazón humano
y de los líderes cristianos en nuestro tiempo es pensar que el dolor debe evitarse a toda costa. Cuando las cosas se comienzan a complicar, esto no puede venir de Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace lindo, todo es prosperidad, todas las puertas siempre están abiertas. No, Él nos recuerda que en el mundo tendremos aflicción y que a veces ella nos conviene. Hermanos, cuando el dolor llega, ¿cuál es nuestra reacción natural? Tratar de apagarlo rápidamente. No me hables de eso. A veces nos refugiamos en el entretenimiento. Estamos pasando por una prueba adversa fuerte y bueno, pon Netflix, pon algo en YouTube, pon algo de música que nos entretenga y todo eso no es malo en sí mismo. El problema es que lo usamos para tratar de apagar ese dolor que no se apaga así. Cuando termine el capítulo de dicha serie, ¡boom! Y apague la televisión, el dolor continuará ahí esperándote. O tendemos a reprimir nuestras emociones porque creemos que esa puede ser una forma útil de evitar el dolor. Y más si somos hombres. ¿Ustedes han escuchado eso, que los hombres no lloran? Pues eso es una gran mentira. Es una forma de llevarnos, impulsarnos a evitar lucir vulnerables, a no expresar nuestras emociones y por lo tanto no recibir ayuda. Yo puedo solo. Yo puedo lidiar con esto reprimiendo mis emociones. Pero pasa el tiempo y Dios te recuerda, esa herida sigue abierta de par en par allí y el dolor continúa. A veces queremos callar aquellas cosas que deben confrontarse porque queremos evitar el dolor que trae la confrontación. A veces queremos posponer decisiones difíciles porque queremos evitar el dolor que trae tomar una decisión difícil. A veces queremos ceder a la comodidad porque no queremos lo que es difícil. Y como decía un siervo de Dios, tú y yo necesitamos aumentar nuestro umbral del dolor. Sin darnos cuenta, muchas veces elegimos lo fácil en lugar de lo correcto. ¿Escucharon eso? Muchas veces queremos lo fácil en lugar de lo correcto. No, esto tiene mucha complicación. No, esto implica enfrentar tal cosa. No, esto implica enfrentar lo otro. No, tu llamado y el mío es hacer lo correcto. Aunque eso empieza a generarte incomodidad. Lo fácil casi siempre es menos doloroso a corto plazo, pero mucho más costoso a largo plazo. Evitar el dolor, hermanos, no elimina el problema, lo agranda. Yo me he dado cuenta en mi vida como pastor y como hijo de Dios que cuando trato de colocar las dificultades y el dolor debajo de la alfombra, se hace más grande, se hace más fuerte. Y el Señor me invita a lidiar con él, a enfrentarlo, a reconocerlo. Postergar conversaciones difíciles no sana relaciones. El tiempo, como dicen muchos, no sana las heridas. Esa es la gracia de Dios. Postergar esa conversación difícil con esa persona no sana eso. Más bien termina deteriorándola y acumulando de amargura tu corazón. Negarse a enfrentar conflictos no preserva la paz, más bien corrompe la paz. El dolor ignorado no desaparece, más bien se transforma en un monstruo que algún día te va a devorar. En estos días alguien me contaba la historia de un hombre que se encarga de domar animales salvajes y tenía un león pequeñito que se ve muy tierno, se ve cuchi. Y él tiene fotos dándole el biberón, el tetero, como decimos nosotros, jugando con él. Y lo que él hizo a lo largo del tiempo que crecía el pequeño león era alimentarlo, cuidar de él, hacerle cariño. Y ese tiempo que se veía tan cariñoso, pues déjame decirte, cuando el león creció se lo comió. Historia de la vida real. Bueno, así muchos están haciendo. En lugar de matar el león de pequeño, de su pecado, de tratar de evitar el dolor y enfrentarlo, de evitar esa conversación difícil, en lugar de confrontarla, están formando un monstruo que cuando crezca te va a devorar. Y es lo que nos ha pasado mucho con nuestros pecados y situaciones que decidimos postergar y postergar. Alimentamos a ese pequeño león
que cuando se volvió fuerte, terminó devorándonos. El dolor ignorado no desaparece, se transforma. Por eso Pablo pudo decir en Romanos 5:3, antes bien nos gloriamos en las tribulaciones, porque él entendía el propósito detrás de ella y que huir de ella no hacía que desapareciera. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? El dolor es parte del diseño divino para lograr algo que los tiempos de prosperidad jamás lograrían. En segundo lugar, debemos evitar el dolor, de huir el dolor. Esto no hace que desaparezca, sino sería alimentar un monstruo que un día nos va a devorar. Pero en tercer lugar, yo quiero ampliarles el primer punto de ese propósito detrás del dolor. Y es que detrás del dolor hay crecimiento. Hay una relación inseparable entre el crecimiento y el dolor. ¿Escucharon eso? Hay una relación, están casados, hay un matrimonio entre el crecimiento y el dolor. Todo crecimiento real implica algún tipo de dolor. Es inevitable. Por ejemplo, en la vida física, si a usted le gusta el deporte y lo relacionado con el atletismo, usted sabe que muchas de estas partes del cuerpo se fortalecen cuando están bajo resistencia. En muchas ocasiones les toca jugar con fuerte dolor y hace que varios de esos músculos se fortalezcan y se desarrollen. O como alguien decía, un músculo crece cuando es llevado al límite. Sin resistencia no hay desarrollo. Sin dolor no hay crecimiento. Hay algo que yo no había escuchado años atrás y que mis padres también le asombran y que lo hemos tenido que experimentar con nuestra hija Maripaz, y eso es lo que llaman los famosos brotes de crecimiento. Ya siempre me dicen, a mí nunca me hablaron de eso. Debe ser que en esos momentos donde yo los escuchaba llorar a ustedes, que decían que eran unos groseros, iban a ser altaneros por la forma en cómo lloraba, probablemente yo lo que estaba viviendo era un pequeño brote de crecimiento. Hay dolor, se están desarrollando órganos, huesos, pero en medio de ese dolor hay crecimiento que nos conviene. ¿Qué padre no quiere que su hijo crezca? Si tú tienes un niño de 7, 8 años con el tamaño de uno de 2, nadie se alegra por eso. Todos se preocupan. Entonces, a veces, aún en medio del dolor que puede experimentar esa criatura, nosotros nos alegramos porque eso trae consigo un bien que es crecimiento. Entonces, por eso, el crecimiento y el dolor tienen una relación inseparable. Lo mismo ocurre con la vida cristiana. El carácter no se forma en la comodidad. ¿Escucharon eso? El carácter de un cristiano no se forma en la comodidad. Y vivimos en tiempos donde todo lo queremos fácil, ya, sin complicación, sin esfuerzo. Yo voy a la consejería, el pastor usa su varita mágica, ¡boom!, y ya soy transformado. Yo voy al sermón el domingo, canto 2 signos, ¡boom!, y ya soy transformado. Yo leo un versículo en la mañana y ¡boom!, ya soy transformado. El carácter del cristiano no se forma en la comodidad. La fe no se fortalece sin pruebas. A veces, me atrevo a decir la mayoría de las veces, nos convienen las pruebas. Aquellos, por ejemplo, que les ha tocado hacer negocios y sostener sus empresas en un país como el nuestro, deben reconocer que Dios les ha hecho sacar unos músculos que ustedes no sabían que estaban ahí. Desarrollar unas capacidades, ideas, emprendimientos, análisis, estrategias que ustedes no habían intentado hacer antes ni sabían que estuvo ahí. La fe se fortalece en las pruebas. La dependencia de Dios no se aprende cuando todo está bajo control. La dependencia de Dios no se forma cuando las cosas están saliendo como quieres.
No, 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 no. La dependencia de Dios se forma, se aprende y se crece cuando todo comienza a salir lo contrario a lo que tú esperabas y anhelabas. Allí hay dependencia, porque allí corres a clamar, allí corres a leer, allí corres a pedir consejo, allí corres a pedir ayuda. Hay otros que lamentablemente en su prueba se llenan de amargura. Hay personas que en medio de la prueba se llenan de dolor, de resentimiento contra Dios y contra las personas. Esa persona acaba de desperdiciar la prueba que Dios trajo a su vida para forjar en él virtudes cristianas y el carácter de Cristo en él o en ella. No desperdicies tu dolor. No desperdicies la prueba que el Señor ha traído a tu vida por amor a ti, porque quiere transformarte y lograr y formar algo en ti que no se formaría en los tiempos de prosperidad. Podríamos resumirlo de esta manera y lo vamos a ver en pantalla en un gráfico. El crecimiento produce cambio, pero el cambio implica pérdida a veces. Y la pérdida inevitablemente duele. Pero detrás de eso hay crecimiento. Recuerdan, crecimiento y dolor son una pareja inseparable. El crecimiento produce cambio, como lo vimos hace un momento. El cambio implica pérdida o dolor y la pérdida inevitablemente duele. Por eso donde hay crecimiento verdadero, siempre habrá un grado de dolor. ¿Usted ha crecido en varias áreas en su vida cristiana? Espero que sí. Y estoy seguro que detrás de ese crecimiento que Dios trajo en su vida, detrás de eso hay una historia de dolor. Pastor, yo aprendí a apreciar en un tiempo este salmo y esta verdad. Pero fue en tiempos donde había experimentado esto. Pastor, yo comencé a apreciar mi iglesia de una forma única mientras atravesaba en tal situación y recuerdo que mis hermanos estuvieron allí. Pastor, recuerdo que comencé a apreciar la gratitud en tiempos donde comencé a enfermarme y nunca prestaba atención a los tiempos de buena salud, los daba por sentado, pero los tiempos de enfermedad y de mal diagnóstico me ayudaron a crecer en gratitud. Detrás de cada historia de crecimiento, siempre habrá un grado de dolor que contar. ¿O me equivoco? Rechazar el dolor en muchos casos es rechazar el crecimiento. Cuando el dolor llega a nuestras vidas, que probablemente está ahora en tu vida o va a llegar, no trates de esconderlo. No trates de reprimirlo. Porque Dios está poniendo frente a ti una gran oportunidad para que tú crezcas. No le pedimos constantemente al Señor, ayúdame a crecer. Ayúdame a parecerme a ti, Jesús. Pues déjame decirte que los tiempos de prueba, a Dios le encanta usarlos para forjar en ti y en mí el carácter más hermoso y sublime entre cielo y tierra, que es el carácter de Jesucristo. Las pruebas también son reveladoras para nuestro corazón. En los tiempos donde me ha tocado pastorear y liderar, los tiempos de crítica, adversidad o prueba, han sido los que más han revelado motivaciones de mi corazón. Han revelado si lo que hago lo hago simplemente por la aprobación de la gente. Si lo que hago, lo que estoy obteniendo, lo hago simplemente porque quiero popularidad, porque quiero que mi nombre sea conocido en redes sociales y demás. El dolor ha revelado motivaciones de mi corazón, si realmente amo a las personas o las uso simplemente para mi bien. Las pruebas han revelado si realmente he aprendido a contentarme con lo que Dios me ha dado y con lo que Dios me ha quitado. Las pruebas son reveladoras y han hecho mucho bien a mi corazón y yo sé que el tuyo también. Por lo tanto, no desperdicies el dolor que el Señor ha traído a tu vida. El dolor revela en quién confiamos realmente.
El dolor revela qué amamos más, qué cosas nos dominan, qué cosas gobiernan nuestros corazones y las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos. Las pruebas revelan dónde buscamos seguridad. Las pruebas revelan cuánto dependemos de Dios o cuánto dependemos de los hombres. Las pruebas revelan qué tanto estamos dispuestos a obedecer a Cristo y su palabra en los tiempos de dolor. Muchas veces en medio de la prueba, yo no sé tú, pero a mí me pasa. Yo termino descubriendo en medio del dolor que mi fe es más frágil de lo que yo creía. Y en medio de las pruebas yo lo he podido vivir. En medio de las pruebas yo he aprendido a descubrir que mi esperanza muchas veces está mal colocada. Las pruebas me han dicho: Plinio, tú no habías dicho que en esta área tu esperanza estaba en mí. Las pruebas me han dicho: Plinio, tú no habías dicho que tu fe era muy fuerte en esta área en particular. Pero el Señor, que me ama y que quiere que Él sea mi mayor deleite y gozo, y que yo esté cada vez más cautivado por su persona y su obra, para tratar con lo que está mal en mí, primero quiere hacerme consciente de lo que está mal en mí. Y el dolor revela. El dolor saca a flote, demuestra, evidencia. En el dolor podemos conocer realmente quién somos. En el dolor podemos realmente conocer cuál es nuestro carácter. En el dolor somos verdaderamente quién somos. No hay careta, no hay máscaras, solamente la realidad de quién somos. Y aunque ese descubrimiento duele, mis queridos hermanos, ese dolor es como una gracia disfrazada, decía alguien, porque nos confronta con la verdad y nos transforma en medio del dolor. Así que, hermanos, crecimiento y dolor tienen una relación inseparable. En el diseño de Dios está usar nuestro dolor para producir lo que los tiempos de prosperidad y comodidad jamás van a producir. Y debemos evitar el gran error de huir del dolor. Pero en cuarto y último lugar, veamos el dolor en la vida del creyente de una forma un poco más nítida. Para el creyente, el dolor nunca es absurdo y sin propósito. Para el creyente, el dolor nunca es vacío. Para el creyente, el dolor nunca es inútil. Aunque no siempre entendamos el propósito inmediato, nosotros podemos tener claro algo: Dios está obrando. En las diferentes pruebas que en mi familia hemos atravesado, hermanos con muy buenas intenciones han tratado de concluir el por qué estamos pasando por esa prueba. Yo no sé si a ti te ha pasado. Hermano, yo creo que Dios te tiene esta prueba para esto. Yo creo que Dios te tiene en esta prueba de no tener una hija, es porque quiere darte 4. Y nosotros no podemos hablar de propósito detrás de la prueba de nuestro hermano que Dios no ha dicho. Debemos decir más bien lo que Dios sí ha dicho. Las pruebas santifican, eso Dios lo ha dicho. Las pruebas purifican, como Pedro lo ha dicho. Las pruebas nos acercan a Él, la Biblia sí lo demuestra. Eso sí lo podemos hacer. Pero aunque siempre hay como una duda, ¿por qué estás haciendo esto? Hoy me pasaba una situación y le decía a mi esposa: ¿por qué el Señor está haciendo esto? Y ella me decía: no sé. Y yo lo que concluí en mi mente, como ya había preparado esta clase, era: lo único que sé es que Él está obrando algo que yo desconozco, pero está obrando algo. Por eso, como decía el salmista en el Salmo 119, versículo 71, es bueno para mí haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. ¿Y vieron eso? Bueno. Bueno me ha sido el ser humillado. Y alguien decía: nuestro problema con versículos como esto es nuestra definición de bueno.
¿Qué es bueno para nosotros? Prosperidad económica. ¿Qué es bueno para nosotros? Que nuestra agenda se lleve tal cual como la establecimos. ¿Qué es bueno para nosotros? Que todas las personas nos den cosas o hagan lo que nosotros pidamos en el momento que querramos. Y la lista puede pasar. Todo eso es bueno y esa es la definición que el mundo tiene de bueno. Pero para el creyente, bueno es todo aquello que te acerca a Dios. Y podemos incluir en la misma definición bendición. Alguien dice, el Señor me bendijo en gran manera. ¿Por qué? Oye, me aumentaron el sueldo. Sí, yo no estoy negando que eso sea una bendición porque todo viene de la mano de Dios. El problema es cuando nos quedamos en el concepto de bendición solo en esas cosas. Pero bendición incluye también y aún más todo aquello que te acerca a Dios. Si esa enfermedad que llegó a tu vida te acercó a Dios, es una bendición. No por el dolor en sí. Yo no estoy diciendo aquí, Señor, mándame pruebas, que me amputen los pies, que me diagnostiquen de cáncer. Yo no estoy diciendo eso. El dolor no es bueno por el dolor en sí mismo, sino por lo que produce, por cómo Dios lo usa. Por eso es bueno. Por eso tiene sentido. Nos acerca a Él. Por eso es una bendición. Todo aquello que hoy, mi hermano, te esté acercando a Dios es una bendición. Esa adversidad en el área laboral, económica, familiar, ministerial, si te está acercando a Dios, es una bendición. La Escritura nos enseña, como vimos en el Salmo 119, que Dios usa la aflicción para refinar nuestra fe, para humillarnos con gracia, para desarraigar ídolos que hemos albergado en nuestro corazón y que nunca nos habíamos dado cuenta que estaban allí. Pero también el Señor trae la aflicción para que profundicemos nuestra comunión con Él, para que crezcamos en intimidad antes que actividad, para que Él se vuelva sublime para nosotros, para que podamos conocer más de sus atributos, para que podamos orar conforme a su carácter y su voluntad, para que nuestro amor llegue a los cielos porque es hecho con fe y para que su palabra sea para nosotros más dulce que la miel. Pero por último, el Señor también trae aflicción, como dice Pablo en 2 Corintios 1, para que consolemos a otros. Dice que hemos sido consolados. El Señor, el Dios de toda consolación, nos consuela para que podamos consolar a otros. ¿Tú te das cuenta de eso? Quiere decir que al final de cuentas tu prueba siempre va más allá de ti. Es como si Dios dijese, yo voy a traer una prueba a tu vida porque yo quiero bendecir a otros de mis hijos luego que yo te haya consolado en medio de la prueba que he traído a ti. O sea, Señor, esto no tiene que ver solamente conmigo. No. No, esto va más allá. Estoy afligiéndote, estoy sanándote, consolándote, para que ahora tú vayas a ir a hacer eso mismo que yo hice contigo con otros en quienes yo he permitido la prueba. El dolor se vuelve bendito, no porque duela, sino porque produce fruto en el corazón del que sufre. No porque sea agradable, sino porque es transformador. Hay dolores que nos rompen, pero esa ruptura es necesaria para que Dios nos forme de nuevo. Hay pérdidas que nos vacían, pero ese vacío crea espacio para una dependencia más profunda en Dios. Decir bendito dolor no es negar la angustia, no es negar la prueba, no es negar la adversidad, sino reconocer que Dios está obrando en medio de ella. Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo, pero lo que yo conozco de ti, tú nunca haces nada mal. Basado en lo que yo conozco de ti, yo puedo tener la certeza de que esto terminará bien, aunque yo no lo entienda ahora, pero lo que yo conozco de ti, tú no eres un Dios que falla. Una vez un pastor había perdido a su familia trágicamente, una prueba muy dura, y otro pastor amigo le dice, en medio de esta prueba,
¿No has sido tentado a negar a Dios y a levantar afrenta contra Él? A lo que este pastor le dijo, ¿cómo señalaría y cómo negaría al único que pudiera sostenerme ahora en lo que estoy pasando? ¿Cómo me ganaría de enemigo al único que puede sostenerme ahora? ¿Cómo le señalaría al único que puede mostrarme su fidelidad y cuidado ahora? ¿Cómo cuestionaría al único que puede fortalecerme lo que estoy viviendo ahora? ¿Cómo podría? Bendito dolor que hemos visto hasta ahora, mis hermanos. El dolor es parte del diseño de Dios para lograr propósitos santos que no se lograrían en los tiempos de comodidad. Debemos evitar el error de huir del dolor, de escapar, de reprimirlo. Debemos más bien subir nuestro umbral del dolor, porque allí viene crecimiento y madurez, porque el crecimiento y el dolor tienen una relación inseparable. Pero también hemos visto que el dolor en la vida del creyente nunca es absurdo, nunca es inútil, sino que se puede convertir en una gran bendición, no por el dolor en sí, sino por lo que produce. Quisiera cerrar regresando a esa misma fuente de la historia que vimos al inicio. ¿Te acuerdan de Tania? Que no tenía una enfermedad que no le permitía sentir el dolor y cómo terminó de forma horrible porque lo que debía protegerla no lo tenía. Pues el mismo doctor Paul Brandt, el que cuenta la historia, después de varios años de tratar con pacientes con lepra y con pacientes que tenían pérdida de sensibilidad como Tania, en un momento de su vida vivió una experiencia que lo marcó para siempre. Una noche después de un viaje largo, el doctor Paul llegó a su hotel y comenzó a desvestirse. Al quitarse uno de los zapatos, él comienza a notar algo extraño en su cuerpo, específicamente en su pie. Él no sentía el pie. El entumecimiento en su pie era total y comenzó a alarmarse, comenzó a sentir miedo, porque él sabía las consecuencias que venían de no sentir dolor en el cuerpo humano. Él vio pacientes morir, deteriorarse por no sentir dolor en su cuerpo debido a la lepra y a la falta de sensibilidad al dolor. ¿Qué hizo el doctor Paul? Toma un alfiler y comienza a presionarlo contra la piel, contra su pie. Él lo presiona con fuerza y comienza a aparecer un poco de sangre, pero no hubo dolor. Y el doctor se asombra y se asusta y dijo, me he contagiado de alguna de esta enfermedad de lepra o de esta falta de sensibilidad al dolor. Esa noche el doctor Paul casi no durmió. Su mente se llenó de miedos. Pensó en todo lo que había visto en sus propios pacientes, infecciones silenciosas, daños progresivos, amputaciones. Pensó en lo que significaba vivir sin dolor. Él sabía que vivir sin dolor no era una bendición, era más bien una sentencia peligrosa. A la mañana siguiente, apenas amaneció, volvió a tomar el alfiler y lo clavó nuevamente con fuerza en su tobillo. En esta ocasión pegó un grito de aquí al cielo. Le dolía. Y lejos de quejarse, ¿saben qué fue lo que experimentó el doctor Paul? Exclamó con profundo alivio, gracias a Dios por el dolor. Había recuperado una señal de advertencia que Dios puso en todos nuestros cuerpos. Había recuperado la protección que el dolor ofrece para el cuerpo humano. Hermanos, solo creceremos hasta el límite de nuestro umbral del dolor. Esta es una descripción honesta de cómo Dios forma a sus siervos. El dolor nos conviene, no por el dolor en sí, sino por lo que éste nos enseña, por lo que produce y por lo que revela en el corazón del Hijo de Dios. Eleva el umbral del dolor en tu vida. Eso no significa buscar sufrimiento ni romantizar la aflicción. Significa desarrollar la madurez espiritual necesaria para permanecer fieles,
obedientes y dependientes de Dios cuando hacer lo correcto duele. En términos bíblicos, elevar el umbral del dolor es aprender a soportar sin huir, a obedecer sin negociar, a obedecer sin cuestionar y a confiar sin exigir explicaciones inmediatas. Nuestro problema es que nos predicamos un evangelio pequeño. Convertimos el alivio inmediato y el confort en salvación. Y convertimos el silencio de Dios en abandono. El dolor no solo duele, el dolor desordena todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Desordena nuestras expectativas. Desordena nuestras narrativas internas. Desordena nuestras falsas promesas. Y eso es precisamente lo que Dios usa, o sea, el dolor, para reordenar tu corazón y el mío. Para traer a nuestras vidas narrativas correctas, expectativas correctas y promesas correctas. Hermanos míos, el evangelio no promete vida sin dolor. Promete un Salvador presente en medio de él. Y eso lo cambia todo. Así que espero que a partir de ahora podamos decir juntos, bendito dolor. No por el dolor en sí, sino por lo que produce, lo que nos enseña y lo que revela. Oremos. Padre, no hay nada en este mundo que tú hagas sin propósito. Detrás de cada prueba difícil está tu amor, están tus ojos observándonos, está tu gracia, Señor. Sigue tomando control de nuestras vidas. Arrebátanos el control las veces que desees. Y usa el dolor para tus propósitos santos. Te lo suplico, Padre. Lo suplico en Cristo Jesús. Te lo imploro. Amén.